Bueno, compañeros, vamos con otro vídeo y esta vez voy a hablar de cómo hago yo las parejas, que hay gente que me lo ha preguntado. A ver, ya digo que yo no soy un súper experto, ¿vale? Llevo relativamente poco tiempo comparado con otra gente. Yo desde mi punto de vista humilde os cuento las cosas, ¿vale? A ver, yo siempre, cambio lo de siempre. Suelo mezclar siempre... Bueno, ven, que sí, que la mayoría de las veces lo que hago es juntar un nevado con un intenso en mi gama de rojos a la blanca. Como veis, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Bueno, es verdad que la hembra, que es la que está al fondo, es intensa, pero tiene un pelín de nevadura. Pero bueno, no me importa, ¿vale? Es de pluma muy corta y el macho también tiene pluma cortita y es nevado. Entonces esta pareja está muy bien. Y además, ¿sabéis por qué la voy a echar y no la voy a cuestionar? Porque me la mandó Miguel Colomer. Y lo que Miguel Colomer haga, pues está bien. Es otro de los grandes que... pues ya sabéis, lo que me diga Javi en Gloster, pues yo lo hago, lo que me diga Miguel Colomer en rojo a la blanca, pues yo lo hago, lo que me diga, para mi gusto, Alberto Tirado en rojo mosaico, pues yo lo hago, ¿vale? Entonces, pues hay cierta gente que tiene más experiencia que yo, que sabe bien del tema y que yo estoy aprendiendo mucho de ellos, ¿vale? En esto lo que hay que hacer es ir aprendiendo todos los días, ¿vale? Y si yo puedo enseñar a alguien también, pues perfecto. Bueno, al grano. Yo siempre junto un intenso con un nevado, ¿vale? Es importante hacerlo así en esta gama, ¿de acuerdo? Y luego me podéis decir, ya, pero a veces has dicho que tú puedes juntar un intenso con un intenso. Claro que sí puedes juntar un intenso con un intenso. ¿Para qué se hace eso? Evidentemente no para concursar, sino, por ejemplo, para obtener un intenso que te interese más. Muchas veces yo me he juntado con un intenso de pluma muy larga y otro intenso de pluma muy larga. ¿Qué hago? Pues les junto. Y las crías que me dan son intensos, un poco más intensos que los padres. A veces también te puede salir una birria, ¿vale? Porque son pájaros mucho más pequeños y un poco más pierden talla, la pluma es demasiado corta, pierde calidad de pluma. Entonces, esos cruces, cuando yo los he hecho, es por lo siguiente. Imaginaos que yo tengo un aviario de pluma muy larga, de pluma muy larga. Y los nevados que me sale, no solo es que sean nevados, es que son nevados con mucha pluma, muy propensos a quistes. Se mete mucho la pluma también en el ala blanca. Entonces, ¿qué hace uno? Pues coge un intenso, doble intenso, estos que os digo que habéis juntado intenso por intenso, y se lo echáis a uno de esos nevados en la siguiente generación. Así conseguís que los nevados que os salgan de ahí sean mejores nevados, ¿de acuerdo? Porque estáis reduciendo la longitud de pluma del nevado que se está pasando, y echarlo con un intenso, a lo mejor de los que tenéis, que no tenga tampoco la pluma excesivamente corta, pues no le hace reducir pluma a la nevadura. Entonces, lo que hago es muy intenso, ¿vale? Reducción todo al máximo que puedo de pluma, ¿vale? El nevado que te salga de ahí va a ser un nevado. Mirad qué calidad tiene ese pájaro. A ver si no los estropeo, ¿eh? Estos tengo yo que meterlos a mi línea, como sea, y tirar de esta genética que es súper buena. Fijaos qué corte de ala, ¿eh? Esto es un rojo a la blanca en condiciones. El nevado, ¿eh? El nevado, la hembra también, pero el nevado es una pasada. Bueno, pues eso. Y luego la gente dice, oye, ¿y cómo emparejas tú, por ejemplo, los rojos mosaicos? Bueno, pues los rojos mosaicos que yo tengo son todos muy plumones. Entonces, la verdad es que ahí... lo que te fijas más, o lo que me he estado fijando yo estos años en el rojo mosaico, es en los defectos, ¿vale? Porque eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta en rojo a la blanca. O sea, es que esto es muchas cosas. Es que esto no solo es juntar un intenso por un nevado, un intenso por un nevado, un intenso por un nevado. No. Esto luego es mirar, pues me gusta más la forma de este pájaro, le voy a juntar con este, que me gusta más el corte de ala, pero no tiene tan buena forma como el otro, ¿vale? Entonces, los juntas tratando de que el defecto de uno compense con la virtud del otro y al revés. Pero ¿qué pasa? Que la genética es caprichosa. Muchas veces de padres guapos, hijos feos. Y de padres feos, hijos muy guapos. Bueno, pues en los canarios pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Muchas veces la genética es muy dura y coge los defectos del macho y los defectos de la hembra. Otras veces no, ¿vale? Entonces hay veces que echas una pareja que tú te crees que es muy buena y los hijos son una birria. Y la pareja última que hiciste ya, que no te pegaba en nada, que tú decías, madre mía, lo que va a salir de ahí, como coja. Y no, y a lo mejor saca lo bueno que tiene la madre escondido en la genética por herencia de los padres o de los abuelos, y lo bueno del padre. Entonces, al final,
Y dices, joder, pues la pareja que menos parecía, pues ha funcionado. O sea que esto tampoco son habas contadas, ¿vale? Esto tiene su cosa. Esto no es 2 más 2, ¿vale? Pero bueno, siempre tratamos de seguir una serie de reglas, que es, no voy a juntar un pájaro que, por ejemplo, tenga muy mal corte de pluma, de ala, con otro que tenga muy mal corte de ala, porque entonces hacemos un pan como unas tortas, ¿vale? Seguro que los hijos, a no ser que salgan a genética de atrás, van a tener un mal corte de ala, ¿vale? Bueno, pues con los rojos mosaicos, como yo decía, lo que trato es no tanto de centrarme en nevado por intenso, mira, lo voy a enseñar. No tanto de centrarme en nevado por intenso, sino que trato de ir corrigiendo. Por ejemplo, hay un pájaro aquí de anilla verde y negra que me gusta mucho, que no sé cuál es ahora, creo que es ese de ahí abajo. Ese de ahí abajo. Bueno, ese a mí me gusta un montón como tiene la máscara, pero tiene un problema. Se le va en el subplumaje el rojo, ¿vale? Está pasado de rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O el amarillo blanco. Mirad ese amarillo blanco. Ese es una pasada de pájaro. Tiene un color, una intensidad de careta y una forma y blancura también. Me encanta, ¿vale? Bueno, pero ¿qué tengo que hacer con ese pájaro? Bueno, pues ese pájaro yo le tengo que buscar una hembra más corregida, más con una máscara más pequeñita, ¿vale? Entonces, tengo que buscar una que le reduzca un poquito el lipocromo para que los hijos no estén tan rojos, ¿vale? Pero eso es súper complicado, es que esta gama es muy difícil, ¿vale? Mirad esa hembra que blanquita es. Pero tiene mucho lipocromo. Igual, la roja y azul. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues juntarla aquí, pues a lo mejor con otro que tenga menos lipocromo, ¿vale? Con este de aquí, por ejemplo, de sobreaño, que este es incorporación de este año. Pues a lo mejor le junto con ese, ¿vale? No sé, tengo que verlo, ¿vale? Pero yo tengo un problema aquí en el rojo mosaico, que es la dificultad de las zonas rojas. Esto es, para mí, lo más difícil del rojo mosaico. No pasarse, llegar pero sin pasarse, ¿vale? Y bueno, pues es complicado. La anilla rosa y amarilla es muy blanquita y tiene menos, es más blanca, ¿vale? Luego tengo la de la fuga melánica también, que es una pasada, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que ir viendo más zonas. Yo me fijo más en zonas de lipocromo y blanco que en longitud de pluma, y la cago, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todos los pájaros que tengo yo ahora es que son muy plumones. Entonces, a ver cómo hago las parejas, porque a lo mejor tengo 80% de pájaros con mucha pluma y el 20% intensos, que son más pegados de pluma. Es como se le dice en rojo mosaico, ¿vale? A los que son muy plumones, pues se les llama nevados, y a los que son más pegados de pluma se les llama intensos. Pero no es que sean intensos y nevados que tengan nevadura como les pasa a los rojos a la blanca, ¿vale? Y así es como lo voy a hacer, ¿vale? Así es como lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En cuanto a los Gloster, el emparejamiento con los Gloster siempre va uno que va con moña con otro que es consort. No se puede juntar nunca dos moñas, ¿vale? Porque se destrozan. Bueno, de hecho, creo que Andrés de Aviario TV tiene un vídeo donde lo explica, ¿vale? Eso le viene fatal, porque además hasta ya es por problema luego físico que tenga en el cráneo, ¿vale? Si le juntáis dos con corona, ¿vale? Con corona. ¿Qué más? Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer es las parejas este año, como me ha dicho Javi, ¿vale? Mi amigo Javi, desde aquí le mando un saludo. Voy a hacer las parejas igual que me ha dicho Javi, y siempre juntando un consort con un corona. Es cierto que se pueden juntar consort por consort, ¿vale? No me preguntéis para qué, porque ahí no tengo ni idea. Invito a mira, nomino a Javi para que nos haga un vídeo de los cruces de Gloster. A ver si el mamón se ve hasta el minuto 9 de este vídeo y lo caza, ¿vale? Pero lo tiene que hacer. Nos tiene que hacer un vídeo él explicando cómo cómo hace las parejas de los Gloster, ¿vale? Pero no en el color, sino hablando de la pluma, ¿no, Javi? ¿Qué te parece? Venga, a ver si lo ves y lo haces. ¿Y qué más? Luego la gama de amarillo mosaico, pues muy parecido a rojo mosaico, no hay nada más que decir. Sabéis que mi gama Aquí tengo dos cosas. Aunque el vídeo se haga más largo, lo voy a comentar. Mirad, en la gama que yo tengo de rojo mosaico,
están pasados de rojo. Vosotros lo sabéis, ¿no? Son pájaros... ¡Guau! Mirad, así el móvil lo graba, lo podéis ver. Son pájaros muy bonitos, con mucha máscara, pero pasados de rojo, ¿vale? Y en los amarillos, es verdad que son amarillos línea hembra, pero no tienen tan buen lipocromo como tengo yo en los rojos. Vale. ¿Qué buscamos aquí? Pues aquí básicamente buscamos que el pajarito o los pajaritos que me salgan a mí más controlados de lipocromo triunfan en el concurso. ¿Por qué? Porque tienen mucho rojo, pájaros muy grandes, y el que se acerque al extremo de de que no se vaya demasiado el hipocromo en las zonas blancas, ese triunfa. La gente que tiene pájaros que no tienen rabillo, que son menos intensos, o sea, menos intensos del hipocromo, que son más apagados, que son más pequeñitos, el que uno se le pasa del hipocromo y se acerca más al estándar por este lado, ¿vale? Pues al final es un pajarazo. Bueno, pues no es que la gente, es verdad, y lo dijo Alberto el otro día en un vídeo, la gente es verdad que está obsesionada con el tema de ¡hala! ¿Qué de rojo tiene? ¿Qué de rabillo? Ese pájaro no vale para el concurso. Pero los tuyos tampoco, a lo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienen una máscara muy pequeña. Pero no es que los tuyos sean peores que estos, ni al revés. Yo pienso que al final, pues... mezclando de estos, el que baje del hipocromo estará por esta... ¿Vale? Vamos a ver que los pájaros míos están por aquí, ¿vale? En esta zona de la derecha del vídeo, ¿vale? Mucho hipocromo, se pasan, mucho rojo, pero el que se acerca aquí y cuadra está en la zona ideal. Vale, los que tienen poco hipocromo, pájaros más pequeños, tienen que andar buscando más talla, más careta. Yo busco menos careta, ¿vale? Menos careta. Con eso disminuyo también a veces la talla y disminuyo las zonas de hipocromo rojas. Luego por aquí, gente que tiene poca careta, ¿vale? Poca careta, poco tamaño. Bueno, pues el que le cuadra mucho y se sale de su línea un poquito, zona de concurso que te cagas, zona de muchos puntos. Bueno, pues el que se sale de esta zona, por los míos, pues lo mismo, ¿vale? Eso es así, o sea que tampoco... Y la genética es muy caprichosa, ¿vale? Así que tampoco esto es... Es que hay mucho por ahí que es muy talibán de esto. Tampoco es así, esto es una afición, ya sabéis, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más. Ya lo último que digo es, oye, hay gente que siempre me pregunta que si puedo juntar un timbrado con un rojo mosaico o con un rojo a la blanca. Claro que sí, podéis juntar lo que queráis, ¿vale? Mientras sean canarios macho y hembra van a criar. Ahora, que lo que saquéis no va a ser un canario que cumpla un estándar, pues está claro que no, pero no pasa nada. Hay gente que no cría para concurso, cría porque le gustan, ¿vale? Yo de hecho tampoco crío para concurso, yo crío porque me gusta, mira qué bonito. Ole ahí. Dale cómo canta. Pues eso, que hasta aquí hemos llegado con este vídeo de emparejamiento, ¿vale? Venga, chavales, un saludo, chao.